Amén. Josué capítulo 4, vea conmigo lo que dice acá, versículos del 1 al 7. Josué capítulo 4 del 1 al 7. De manera alternada dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Todos les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Pueden tomar asiento, y tenemos acá la historia de los hijos de Israel cruzando el Jordán. Y algo interesante en el versículo 17 del capítulo 3, vean lo que dice la Biblia: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Mientras los sacerdotes caminaron hacia el Jordán, la palabra de Dios nos habla y nos dice que el Jordán se divide. Y es entonces cuando los hijos de Israel cruzan finalmente a la tierra prometida, después de 40 años, después de haber pasado el Mar Rojo 40 años antes. Ahora nuevamente están pasando otro lugar de aguas, ahora un río. Este río no es en extremo grande, en extremo ancho. El Mar Rojo, ese sí era un mar muy grande. El río Jordán en algunos lugares son 30, 35 metros, quizás en estos tiempos unos quizás 40, 45 metros de ancho, pero aún así Dios hizo este milagro después de 40 años. Y casi después de 40 años, Erika y Carlos están pasando este río Jordán. Ahora están graduando a la siguiente etapa de sus vidas. En el versículo 1 dice la Biblia: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué. Y es cuando ellos acaban de pasar y todo el pueblo pasa el Jordán, Dios habla a Josué, y Dios le dice a Josué: mira, Josué, toma una persona de cada tribu, regresen allá al Jordán, y donde están ahí estos sacerdotes, busquen 12 piedras. Y estas 12 piedras van a servir para levantar un monumento conmemorativo, para que cuando sus hijos pregunten ¿qué significan estas piedras?, ustedes puedan contestar que un día yo les ayudé a cruzar el Jordán. Un día yo cumplí lo que se había prometido allá en la tierra de Egipto. Que estas piedras sirvan de testamento para que ustedes puedan recordar la buena mano de Dios. Y Erika y Carlos, la buena mano de Dios la tienen ustedes que recordar. Y no les vamos a dar 12 piedras a ustedes, amén, pero vamos a ver 12 piedras o 12 cosas que cada uno de nosotros tenemos que recordar. Estos hombres, personas que fueron, dice la Biblia, que llevaron esas piedras, y no eran unas piedritas pequeñas, eran unas piedras que llevaron sobre sus hombros. Trajeron estas piedras y las pusieron del otro lado donde ellos estaban llegando, y las levantaron como un monumento para que ellos recordasen la buena mano de Dios.
Dios. Y ciertamente les vamos a dar a ellos un diploma de graduación y nos gozamos con ellos, pero que este diploma, cuando ustedes lo vean, ustedes recuerden la buena mano de Dios, cómo Dios fue bueno con ustedes y cómo Dios ha sido bueno con nosotros. Ahora son 12 piedras y nos vamos a ir rápido, amén, porque la comida se va a enfriar. Y la primera piedra de la cual yo quiero hablar es la piedra del agradecimiento. La piedra del agradecimiento. Tienen que dar gracias a Dios. Y le damos gracias a Dios por estos años en los que ustedes han cursado. Hay que dar gracias a Dios, a sus padres que les ayudaron para poder llegar hasta aquí. Hay que dar gracias a Dios, a sus maestros. Y espero que no por ayudarles y echarles la mano cuando estaban reprobando, pero sí ayudarles en los momentos difíciles, en estudiar más, en echarle ganas, en animarlos para que ustedes siguieran adelante. Darle gracias a Dios a los hermanos que estuvieron orando por ustedes para que gradúen. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice la palabra de Dios, es un versículo que conocemos: dad gracias en todo. Tenemos que dar gracias ¿en qué? En todo. Cada uno de nosotros, al ver esas piedras, ese monumento conmemorativo que se levantó, que se alzó, a ustedes, Erika y Carlos, vean atrás y al ver ese diploma, denle gracias a Dios. Denle gracias a Dios. Dice la Biblia: dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermano, hermana, ¿estás tú agradecido con Dios? Le das gracias a Dios y gracias le damos a Dios por ellos, pero todo el tiempo debemos nosotros de estar agradecidos con el Señor. Número 2, la segunda piedra que quiero traer a nuestra atención es una piedra de sabiduría. Santiago capítulo 1 versículo 5. Esta piedra de sabiduría, esta piedra que tomamos de en medio del río Jordán y que la cargamos en nuestros hombros, que la traemos hasta este otro lado, recordando la buena mano de Dios, cómo nos ayudó, y decirle al Señor: Señor, continúa dando sabiduría a cada uno de nosotros y por supuesto a ellos dos. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Le damos gracias a Dios porque la enseñanza en la escuela cristiana es una enseñanza cristocéntrica. Es una enseñanza en donde se enseña ¿cuántos son 5 peces y 2 panes de cebada? 7, amén. Es una enseñanza en donde 6 discípulos llegaron a platicar más con otros 6 discípulos. ¿Cuánto da? 12 discípulos, amén. Es una enseñanza en donde ciertamente es una sabiduría que da el hombre, pero constantemente se les enseñó a estos jóvenes a pedir sabiduría que viene de lo alto, que es más importante. Hay que hacer esto, pero sin dejar de hacer aquello. No dejen de estudiar, amén. No dejen de prepararse, pero tienen que seguir pidiendo sabiduría de parte de Dios. La tercera piedra que debemos nosotros de recordar, y quiero que ustedes recuerden, es la piedra de la humildad. Santiago capítulo 4 en el versículo 6, ya que estamos ahí cerquita. Santiago 4:6 dice la Biblia: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los que a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando graduamos tenemos la tendencia de sentirnos muy, amén. Pero debemos de recordar que también debemos de ser humildes. No lo sabemos todo, en especial los que gradúan del instituto. Cuando graduamos del instituto pensamos que lo sabemos todo, pero al final no sabemos nada. Y Carlos y Erika, acuérdense de ser humildes, acuérdense de darle gracias a Dios, de pedir sabiduría a Dios, pero mantener esta humildad, esta piedra de recordar y ver ese diploma y darle gracias a Dios y decirle al Señor: Señor, manténme humilde. ¿Por qué? Porque Dios da gracia a los humildes. Dios tiene un favor en especial, ve de una manera especial a
aquellos que se humillan delante de Él. Pero al soberbio, dice la palabra de Dios, lo resiste Dios, lo rechaza Dios. Número 4, la cuarta piedra que podemos nosotros recordar es la piedra del temor a Dios. Salmos capítulo 128, versículo 4. Tenemos que tener temor a Dios, no un temor de miedo, como cuando algunos de ustedes dicen, ahí viene la policía y te va a llevar, o ahí viene el pastor y te va a llevar, sino un temor de reverencia, un temor de saber que Dios está ahí y yo no voy a hacer algo que lastime a Dios, yo no voy a hacer algo que ofenda a Dios, yo no voy a hacer algo que traiga pesar a Dios. Salmos capítulo 128, versículo 4, dice la palabra de Dios: he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. El hombre que teme a Jehová va a ser bendecido. El hombre que teme a Jehová va a tener el favor de Dios. Y debemos de recordar de tener ese temor a Jehová, el temor a Dios, el recordar que Dios está ahí en todo momento, en todo lugar. Y Carlos y Erika, al ver ese diploma, recuerden de ese temor a Dios, de saber de que Dios está en todo lugar. Número 5 es la piedra del gozo, el gozo del Señor. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice: estad siempre gozosos, estad siempre gozosos. Y cada uno de nosotros debemos de estar siempre gozosos. Ay, que a lo mejor gradué con un 8, con un 7 o con un 6. Dale gracias a Dios, por lo menos fue de panzazo, amén. Pero no importa, hay que tener gozo siempre en nuestras vidas. Hay que tener gozo cuando las cosas no van tan bien. Hay que tener gozo cuando van bien. Pero debemos de estar siempre gozosos. Allá en Santiago dice que cuando nos hallemos en diversas pruebas, dice: tened por sumo gozo. Cuando os halléis en diversas pruebas, debemos de siempre estar gozosos. Cuando el pueblo de Israel pasaron ese río Jordán, y los hijos y los nietos y los tataranietos regresaban por ahí, iban a una excursión, la escuela primaria de Manasés, de Efraín, de alguno de las tribus, iban a una excursión, y en vez de ir a Six Flags, en vez de ir ahí a Valle Fantástico, decían: no, vamos por allá, por el río Jordán a la excursión. Y de repente llegaban ahí y veían ese monumento. No era el monte Rushmore, no era la estatua de la libertad, eran las 12 piedras del Jordán. Amén. Y cuando veían esas 12 piedras del Jordán y veían ahí: estas son las 12 piedras del Jordán. Estos niños de la excursión de la escuela primaria Manasés y Efraín preguntaban a sus maestros: ¿y estas piedras qué significan? Y entonces los maestros, los encargados, les tenían que decir: estas piedras fueron tomadas de allá de en medio del río Jordán, cuando el río Jordán se abrió en dos. Y esto nos recuerda el amor de Dios, el poder de Dios. Esto nos debe de traer gozo a nuestra vida, porque estábamos nosotros allá en Egipto, éramos esclavos, no teníamos libertad, pero gracias a Dios, a través de Cristo, Él nos ha libertado. Y entonces les recordaban a estos niños: debes de tener gozo, debes de darle gracias a Dios que Él nos ha salvado. Y el gozo del Señor, dice la Biblia, nuestra fuerza es. Estas piedras, esta quinta piedra es la piedra, la roca del gozo. Número 6, la piedra del dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Segunda de Timoteo 1:7 nos recuerda la Biblia, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de
dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es, por ejemplo, cuando alguien quiere comer la quinta tortilla y el doctor ya te dijo, nada más tienes que comer cuatro creo que son muchas, ¿verdad? Hace años unas tías, no voy a decir quiénes, pero unas tías estaban a dieta y llegaron las tortillas y una tía agarró la mitad, dijo porque estoy a dieta, y la otra tía agarró la otra mitad porque estaba a dieta, y se repartieron la primera tortilla. Le dijeron, ¿cómo ves? Tomamos la segunda tortilla, y tomaron la segunda tortilla, la partieron a la mitad, una se comió la mitad, la otra se comió la mitad. Y le dijeron, ¿cómo ves? Nos comimos la tercera. Y así se fueron por la cuarta, la quinta, y se acabaron todo el kilo, amén. Pero estaban a dieta. El dominio propio es el aguantar la tentación. El dominio propio es el poder de parte de Dios que me ayuda para vivir para Él. Y Dios no me da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Número 7 es la piedra de la llenura del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5 en el versículo 18. Efesios capítulo 5 versículo 18 dice la Biblia: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y ya de paso, ¿verdad? No se vayan a embriagar, pero dice la Biblia: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Hay algo interesante acerca de esta comparación. ¿Por qué la Biblia compara al Espíritu Santo de Dios con el vino? Bueno, el borracho tiene un lugar preferido. Tiene un lugar preferido, tiene una banca preferida ahí en la cantina. Cuando está contento del vino, ¿qué hace? Dice: hey, una ronda para todos. Y da una ronda para todos. Hey, estoy bien contento. Otra ronda para todos. Y dispara otra ronda para todos. Está controlado por el vino, por los efectos del alcohol. Y Dios quiere que estemos controlados por los efectos del Espíritu Santo en nuestra vida. Y el cristiano debe de tener un lugar favorito, que es la iglesia. Deberíamos de tener una silla favorita, y cuando te la quiten, no hacer pucheros. Pero el cristiano debe tener un lugar favorito ahí en la iglesia. Y cuando vengan las ofrendas, decir: yo quiero dar a Dios. Y como allá sí dabas todo y ahora eres bien codo, amén. Pero el que es movido por el Espíritu Santo de Dios está siendo él dirigido, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces Carlos y Erika, no se olviden de la llenura del Espíritu Santo. Decirle al Señor: Señor, lléname de tu Santo Espíritu que controle mi vida. Número 8, la piedra del amor. 1 Corintios 13, capítulo 3, la piedra del amor. Ahí hace ratito leímos: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor. Y Dios nos ha cambiado un corazón de piedra, un corazón necio, por un corazón blando, por un corazón lleno de amor. Pablo dice, 1 Corintios capítulo 13 en el versículo 3: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y no está diciendo que no lo hagas, pero dice: y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y Erika y Carlos, acuérdense de que cuando regresan y ven ese monumento conmemorativo, se acuerdan del día de hoy. Acuérdense de asegurarse de tener
en sus vidas amor, porque si no tienen amor, de nada sirve. Si no tienen amor, no van a alcanzar las almas, no van a hacer la obra de Dios. Dice Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no tienes amor por Dios, no vas a guardar la palabra de Dios. Número 9, cámbiale de regreso porque no se oye bien. Número 9, la oración. La oración, primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. Estos niñitos regresaban ahí en la excursión y decían: ¿qué son estas piedras? Y ellos recordaban el poder de la oración, cómo el pueblo de Israel comenzó a orar a Dios y comenzó a pedirle a Dios: oh Señor, líbranos, rescátanos, danos libertad. Y Dios manda a Moisés, y de ahí con brazo fuerte Dios les da libertad. Y yo creo en la oración, yo creo en el poder de la oración. Y no sé ustedes, espero hay algunos estudiantes que así le hacen: oh Señor, ayúdame a pasar este examen, todo lo que estudié y aún lo que no estudié. Hay que poner también de su parte, amén. Hay que poner de su parte, pero hay cosas que no están a nuestro alcance. Hay cosas que no podemos nosotros hacer, y es ahí cuando Dios puede hacer. Dios puede mover montañas, Dios puede transformar vidas, Dios puede aún hacer milagros. Y Carlos y Erika, no se olviden de la oración. No se olviden de la oración. Número 10, la piedra de la palabra de Dios. Josué capítulo 1 en el versículo 8. Josué capítulo 1 versículo 8. Aquí apenas están por cruzar el río Jordán. Dios hablando a Josué y diciéndole: Josué, tú debes de ser valiente, tú debes de echarle ganas, esfuérzate y sé valiente. Y luego le dice ahí en el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios porque podemos nosotros tener acceso a la Biblia. Hace años, hace quizá 200, 300, 400 años antes de Gutenberg, la gente no tenía acceso a la palabra de Dios. Muy pocos podían tener la bendición de desenrollar los pergaminos, los rollos de la Biblia y leer a través de ellos. Pero ahora cada uno de nosotros podemos hacerlo. Si supieras, hermano, cuánto sufrieron aquellos hombres para darnos su palabra, para que nosotros la podamos tener en nuestras manos. No fue coincidencia, no fue casualidad. Es el poder de Dios que me da su palabra y ahora la tengo y no la quiero leer. Hermano, no, hacemos mal a aquellos que dieron su vida para que nosotros podamos tener la palabra de Dios en nuestras manos. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios nos ayuda, nos guía, nos dirige, nos redarguye, nos dice qué es y qué no debemos de hacer. Y Erika y Carlos, acuérdense de la palabra de Dios, que no se les olvide el continuar fieles en la palabra de Dios. Número 11 es la piedra de liderazgo. Y aunque aquí la Biblia no me habla de liderazgo, vea lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 5 en el versículo 14. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Amén. Que amonestéis a los ociosos. En otras palabras, Carlos, Erika, cuando veas a alguien ahí ocioso, que no está haciendo algo, que está sin hacer nada, está desocupado, está de ocioso, dice la Biblia, amonéstalo. Dile: hey, ponte a hacer algo.
Dice después: alentéis a los de poco ánimo. Ustedes dos van a ver a alguien desalentado, van a ver a alguien desanimado, van a ver a alguien triste. Y un líder es aquel que anima al que está de poco ánimo. Después dice que sostengáis a los débiles. Van a ver ustedes a débiles, van a ver a aquellos que les falta la fuerza, aquel que no puede subir, aquel que no puede seguir adelante. Dice la Biblia: sostén al débil. Es lo que hace un líder. Y luego dice que seáis pacientes para con todos. Un líder es paciente, de tal manera que cuando vean hacia atrás el día de hoy de esta graduación, vean esas 12 piedras, vean ese diploma, vean lo que han ustedes hecho para el Señor, acuérdense del ser líderes. Y número 12, amén. Amén. Pureza. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12. Dice la Biblia: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Este día jueves tuvimos la oportunidad de estar presentes en la ordenación de un joven que se llama Benjamin Garlic. Benjamin es el hijo del hermano Daniel Garlic. El hermano Daniel Garlic es el hijo del hermano Rolando Garlic. El hermano Rolando Garlic es el hijo de Abraham Lincoln. No es cierto, pero el hermano Rolando Garlic fue el precursor aquí en nuestro país que trajo un avivamiento sin igual, y de ganar almas y de alcanzar a la gente para Cristo. Y en esta ordenación participaron varios pastores. Pero antes de que hablaran estos pastores, pasó ahí en la pantalla el papá, el hermano Daniel Garlic, que hace unas semanas le dieron una mala noticia de que él tenía cáncer pancreático. Y no solamente tenía cáncer pancreático, pero era muy fuerte ya. Ya no se puede hacer nada, solamente Dios puede hacer un milagro. Estaba hablando ahí con su hijo y le estaba diciendo: hijo, yo quiero que tú recuerdes siempre obedecer al Señor, pero quiero que recuerdes 3 palabras. Obedécelo a Él en pureza. Le dijo: en pureza, en humildad, y sigue al Señor. Síguelo en pureza, síguelo en humildad y síguelo en obediencia. Pero no podemos seguir al Señor en pureza si estamos todos sucios. No podemos seguir al Señor en pureza si hay mancha, y nosotros, cada uno de nosotros, somos un instrumento que debemos nosotros vaciarnos cada día y decirle al Señor: Señor, yo me vacío de mí mismo y yo te pido que tú me uses. Yo te pido que tú limpies mi ser, limpia mi vida para ser un instrumento útil para tu obra. Y la única manera, Carlos, que Dios te puede usar es si tú eres puro ante el Señor. La única manera que Dios te puede usar, Erika, es siendo pura al Señor. Y yo les animo para que esta última piedra es la piedra de la pureza, del ser puros. Un joven necesita guardarse puro. Y qué tan difícil es en los días que vivimos para un joven guardarse puro. Qué tan difícil es. Por eso nosotros como iglesia debemos de estar orando por ellos. Papás deben de estar orando por sus hijos. Debemos nosotros asegurarnos que nuestros hijos están en una buena escuela, en una escuela cristiana. En una escuela secular no hay pureza. En una escuela secular no hay principios bíblicos. Pero gracias le damos a Dios por una escuela cristiana, por su palabra y por jóvenes que quieren servir al Señor. Estos hombres tomaron esas 12 piedras de en medio del Jordán, las cargaron en sus hombros y las llevaron hasta ese lugar como un monumento conmemorativo, que cuando ellos veían ese monumento se acordaban de la buena mano de Dios. Hermano, ¿tienes tú un monumento conmemorativo en tu vida? ¿Qué es lo que trae satisfacción
a tu vida. Das vuelta y dices, yo recuerdo cuando, no sé, quizás hice una maldad, quizás hice algo bueno, algo malo, me gané la lotería y ese es el momento especial en mi vida. Pero quizás para otros el momento especial fue y debería de ser cuando fuimos salvos, cuando nos bautizamos, cuando el Señor nos llamó, cuando Dios contestó quizás alguna oración. Regresar atrás y ver ese monumento conmemorativo y recordar qué bueno ha sido el Señor. Qué bueno ha sido el Señor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por que has sido tan bueno con nosotros, has sido tan bueno con Carlos, con Erika, y te damos las gracias en este día porque ellos están pasando este Jordán y ahora con estas piedras representativas de las cuales hemos mencionado, te pedimos que tú les bendigas, te pedimos que tú les ayudes. Ayuda a cada uno de nosotros a que quizás, si no estamos agradecidos, a ser agradecidos. En donde quizás necesitamos pedir más sabiduría. En donde quizás tenemos que ser más humildes. En donde quizás tenemos que pedir por el amor de Dios en nuestras vidas. El temor de Dios en nuestras vidas. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, ¿habrá alguien aquí en esta tarde que dijera, pastor, yo quiero levantar mi mano porque Dios me ha hablado a mí? ¿Habrá alguien aquí que dijera, pastor, Dios ha hablado a mi vida, aquí está mi mano? ¿Habrá alguien así? Dios le ha hablado, levante su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano, gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que dijera, pastor, hay algo de estas cosas que se mencionaron, hay algo de estas piedras representativas a las cuales les hemos dado un nombre representativo? ¿Hay algo en esto que usted pudiera decir, pastor, Dios me ha hablado aquí en esto y Dios también me habló aquí? ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien así. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden bajar su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden bajar su mano. Si Dios ha hablado a sus vidas, ¿por qué no toman un momento para venir aquí al frente, doblar sus rodillas, hablar con el Señor? ¿Habrá alguien más en esta tarde que dijera, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, yo nunca le he pedido a Cristo vida eterna? Y en esta tarde quiero pedirle a Cristo salvación. En esta tarde quiero pedirle a Cristo vida eterna. Alguien así que dijera, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, y quiero pedirle a Cristo salvación, quiero pedirle a Cristo vida eterna. No salga de este lugar sin Cristo en su corazón. No salga de este lugar sin la seguridad de que Cristo es su Salvador. Alguien así que dijera, pastor, yo no soy salvo, yo nunca le pido a Cristo salvación, pero quiero entregar mi vida a Cristo. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien así.